Sara Q no ha vuelto a casa en 3 días. A menudo olvida que está casada, que es una mujer casada. Cuando llevé los papeles del divorcio, ella estaba en medio de un animado juego de beber, intercambiando brindis con otra persona. Al verme, entrecerró los ojos y dijo: «Toma una copa con estas damas, y me iré contigo a casa». Mi corazón ya se había vuelto insensible por el dolor, así que levanté un vaso con una sonrisa y me acerqué, encantado de acompañarlas. Capítulo 1. En la habitación más lujosa del piso superior del club, Sara se bebió su copa de un trago entre los vítores de la multitud. El joven en uniforme se sonrojó por la bebida. Su aspecto tímido e inexperto divirtió instantáneamente a las mujeres de alto estatus presentes. «Me encanta la jefa Q. Es tan directa». Exactamente. Esos recién llegados al mundo de los negocios siempre actúan tan pretenciosos, incluso cuando se trata de beber. «Oye, ¿quién es ese que está en la puerta? No lo había visto antes. ¿Es nuevo?» Sara acababa de sacar un montón de billetes y colocarlos en la mano del joven, que estaba encantado y rápidamente se agachó para servir más vino. Sara le hizo un gesto para que se detuviera y siguió la mirada de todos hacia mí, con los ojos enrojecidos por el alcohol. Se hundió en la silla y me presentó a la multitud. «Ryan Wang, mi marido. Si a alguna de ustedes le gusta, no duden en invitarlo a tomar una copa». En la habitación tenuemente iluminada, varios pares de ojos me examinaron con una mezcla de curiosidad y diversión. Eran un equipo de inversión de la capital, los invitados más importantes de Sara en ese momento, y la forma en que me miraban no era diferente de cómo miraban al camarero a su lado. La mujer sentada en el centro levantó su copa, riendo sin cesar. «Oh, ¿cómo podríamos? Después de todo, es el hombre de la jefa Q. Ella debía ser la invitada de honor de esta noche». Sonreí y me senté a su lado. Tomé una copa de champán e hice un brindis con ella, encantado de acompañarlas. Sara me echó una breve mirada y no dijo nada, mientras las otras mujeres inmediatamente me rodearon con sus copas. Perdí la cuenta de cuánto bebí esta noche, solo recordando la abrumadora mezcla de perfumes que me hizo doler la cabeza. Sin embargo, desde que llegué, Sara no había tomado otro sorbo de su bebida. Ella tiene una condición estomacal, así que es bueno que haya bebido menos. Cuando finalmente se fueron los invitados, saqué el delgado acuerdo de divorcio de mi bolsillo y lo coloqué frente a Sara. «Fírmalo, terminemos en buenos términos. ¿Por qué no pides unos cuantos millones? Ryan, ¿eso es todo lo que vales?» Sara se burló mientras vertía el vino que quedaba en su copa sobre el acuerdo, difuminando instantáneamente todo. Olvidé que, con el temperamento de Sara, ¿cómo iba a permitir que me fuera por mi cuenta? En 3 años de matrimonio, nunca dejó de intentar superar a su exnovio, y las herramientas que usaba para hacerlo éramos yo y este matrimonio. Capítulo 2. Sara tenía un novio de la infancia llamado Elías. Cuando él estaba cursando sus estudios de posgrado en la Universidad de Pekín, Elías y yo compartíamos el mismo mentor y habitación. A diferencia de otros herederos ricos, no era distante, y rápidamente nos hicimos buenos amigos. A Sara le gustaba Elías y lo vigilaba más de cerca que a nadie. Era un hecho conocido en la Universidad de Pekín. Como yo era cercano a Elías, Sara me molestó hasta que la agregué en WeChat para poder recibir actualizaciones constantes. En ese momento, Elías siempre estaba exasperado, diciendo que Sara solo dependía demasiado de él porque no tenía otros compañeros de juego en su infancia. Podía notar que Elías no sentía lo mismo por Sara, pero a pesar de todos sus esfuerzos, Sara no pudo evitar que Elías conociera a otra chica mientras estaba en el extranjero para su doctorado. Sara se casó conmigo justo antes de que Elías regresara a casa para comprometerse. La boda fue grandiosa y extravagante, robando la mitad de los invitados de la fiesta de compromiso de Elías. Me casé con Sara no solo porque pagó las facturas médicas de mi padre y me apoyó durante mi doctorado, sino también porque era la chica que secretamente me gustaba durante 2 años. Sin embargo, Sara se casó conmigo para hacer una declaración a Elías. Casarse con el buen amigo de su exnovio era la manera perfecta de demostrar que había pasado página, con su obstinada determinación por ganar. Nos ató a este matrimonio durante 3 largos años. Sara nunca cambió, me llamaba a su antojo. Se quedaba fuera toda la noche cuando le apetecía, y venía y se iba cuando quería. Fui yo quien se volvió más codicioso, no contento con solo la conexión física y superficial. Pero Sara, ella nunca tuvo espacio para mí en su corazón. Aún así, cuando saqué ese acuerdo de divorcio, nunca pensé realmente que Sara aceptaría. Encendió un cigarrillo y se tomó otra copa. Luego extendió la mano hacia mí. ¿Qué es esto? ¿Solo trajiste un acuerdo? Ryan, no estás tan decidido a divorciarte de mí, ¿verdad?
con la tenue sonrisa de Sara. Me sentí como un payaso en un drama, jugando al difícil de conseguir y fallando miserablemente. Sara vino a casa conmigo después de firmar un gran contrato. Estaba de muy buen humor y se aferró a mí hasta casi el amanecer. Tenía una clase por la mañana, así que me levanté temprano. Después de darle un beso ligero en la frente mientras dormía, dejé el acuerdo de divorcio y una tarjeta bancaria en la mesita de noche. Estaba decidido, pero siempre era difícil llevarlo a cabo cuando esos ojos brillantes y mordaces de Sara estaban puestos en mí. Después de graduarme con mi doctorado, me quedé en la Universidad de Pekín como profesor asociado. En mi tiempo libre, ganaba algo de dinero escribiendo, y después de la muerte de mi padre, vendí las tierras de la familia en el campo. Solo entonces logré reunir lo suficiente para devolverle a Sara, para una clase a las 10 de la mañana. Ya estaba sentado en mi oficina poco después de las 8 cuando recibí la notificación de aprobación del dormitorio. Justo en ese momento, el profesor Sang del otro lado del pasillo se acercó para chismear. Profesor Wang, ¿te vas a mudar al dormitorio? ¿Te echó la jefa Q? Los hombres debemos aprender a doblarnos cuando sea necesario. No escuché ni una palabra de lo que dijo después de eso. Después de terminar mi clase, conseguí algo de comida y vi a Sara abajo en el dormitorio. Estaba vestida con la nueva colección de otoño de edición limitada. Su alta figura y maquillaje delicado atrayendo miradas. Dos estudiantes que acababan de terminar de jugar al baloncesto la estaban bloqueando, pidiendo su WeChat. Parecía ligeramente molesta, pero cuando me vio, corrió hacia mí, haciendo que los dos estudiantes me miraran con envidia. Apreté los labios. Inicialmente, estaba decidido a divorciarme de Sara, sin importar lo que viniera a decir a la universidad. Pero ella agarró mi manga, su voz urgente. Ryan, ¿cuándo vamos al registro civil? Escuché que Elías está teniendo un divorcio en el extranjero. Esta vez debo aprovechar la oportunidad. Solo cuando hablaba de Elías los ojos de Sara brillaban con fuerza, llenos de la vitalidad que tenía cuando éramos estudiantes. Fue solo entonces que la amargura del fuerte americano que tomé esta mañana comenzó a golpearme. Capítulo 3. Cuando Sara y yo nos casamos, Elías no asistió, y nuestra amistad como compañeros de clase y de habitación se fue desvaneciendo poco a poco. Sara se enteró del próximo divorcio de Elías por sus padres. La esposa que conoció mientras estudiaba en el extranjero no provenía de una familia de igual estatus, aunque pasaban la mayor parte del tiempo en el extranjero. Se decía que ella era a menudo relegada por su familia política. Elías había registrado su matrimonio en el extranjero, y después del divorcio, su esposa planeaba regresar para completar sus estudios pendientes. En los 3 años que he estado casado, mis suegros me han tratado bien, pero en sus corazones, el yerno ideal siempre ha sido Elías. Durante las vacaciones, cuando nuestras familias se visitaban, yo era la presencia más insignificante. En aquel entonces, la ruptura del compromiso de Elías y el matrimonio repentino de Sara conmigo parecían anularse mutuamente, por lo que la larga amistad entre las familias Chen y Q permaneció intacta, ya fuera en banquetes de negocios o reuniones familiares. Sara aún podía intercambiar algunas palabras con Elías. En el camino al registro civil, permanecí en silencio durante mucho tiempo, el viento frío golpeando mi frente, finalmente despejando todas las ilusiones y emociones mal dirigidas. Ryan, sabes que siempre me ha gustado Elías, ¿verdad? Cuando respondí, Sara visiblemente se relajó y me entregó 2 cosas. Una era la tarjeta bancaria que había dejado en la mesita de noche esa mañana, y la otra era un cheque, simple y directo. Los acepté, pensando que si eso podía darle un poco de tranquilidad, así sería. En la segunda semana después de mudarme al dormitorio, recibí una invitación para la reunión de exalumnos de la Universidad de Pekín. La noticia de mi divorcio de Sara se estaba propagando como pólvora en nuestro círculo, y nadie esperaba que apareciera en un momento como ese. Estaba aburrido en el dormitorio en un día libre, así que decidí ir. ¿Lo escuchaste bien? ¿Ryan realmente se fue sin nada? ¿Sabes qué tipo de persona es Sara? ¿Pensaste que realmente amaría a Ryan? Solo era un juego. Debe haber habido un acuerdo prenupcial. Pobre Ryan. Espera. ¿Ryan? Jaja. Hace mucho que no nos vemos. La atmósfera en la habitación se congeló por un momento hasta que casualmente saqué una silla al final de la mesa y me uní a la conversación como si nada hubiera pasado. Todos los presentes eran caras conocidas, en su mayoría compañeros de la universidad, algunos de los cuales eran estudiantes de posgrado al mismo tiempo. El chisme sobre los que no estaban presentes era animado y enérgico. No era sorprendente que Sara no viniera. Podía adivinar que probablemente estaba ocupada arreglándose el cabello, manteniéndose para lucir tan joven como su rival. Con el trasfondo familiar y la apariencia de Sara,
No debería haber tenido ningún problema en enfrentar a 10 hombres como Elías con plena confianza. Pero, bueno, no quería pensar más en ella, cuando ya estaban casi todos. El anfitrión estaba a punto de llamar al camarero para comenzar a servir los platos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y una mujer glamurosa apareció, sosteniendo el brazo de un hombre mientras hacían una gran entrada. Era Laura, mi exnovia. Su mirada recorrió a todos los presentes antes de fijarse en mí. Sus labios rojo carmesí se separaron mientras soltaba una risa burlona. Oh, ¿no es este el profesor Wang? Escuché que te estás divorciando. ¿Cuántas acciones te dio Sara? ¿Deberíamos empezar a llamarte presidente Wang? Lo entendí entonces. Laura había venido específicamente a reírse de mí. Hace 3 años. Intentó volver conmigo y quería comenzar una empresa cultural juntos, pero me negué debido a Sara. El hombre del brazo de Laura debía ser su novio actual, uno de los jóvenes empresarios más destacados de la ciudad en los últimos años. Capítulo 4. Después de graduarme de la universidad, decidí seguir con una maestría, mientras que Laura quería iniciar su propio negocio. Nos separamos en buenos términos, contrariamente a los rumores. No la dejé después de asegurar mi futuro. Durante los 2 años que estuve en la escuela de posgrado, Laura y yo mantuvimos un contacto ocasional. Ella no salió con nadie más, y muchos de nuestros antiguos compañeros decían que estaba esperando por mí, pero no me lo tomé en serio. El año en que mi padre cayó enfermo, además de renunciar a mis estudios de doctorado y casarme con Sara, Laura me ofreció una tercera opción. En ese momento, ella consiguió una inversión y me invitó a comenzar una empresa de productos culturales y creativos juntos. El capital inicial era suficiente, la posición tentadora, y ella incluso se ofreció a adelantarme el salario para ayudarme a superar los momentos difíciles. La industria de productos culturales y creativos estaba en auge, y Laura había identificado con precisión esta oportunidad para un salto de clase. Le estaba agradecido de que aún pensara en mí, pero cuando Sara, con lágrimas en los ojos, me agarró del brazo y dijo que Elías la había traicionado, pensé, al diablo con las oportunidades. Si no me casaba con Sara, me arrepentiría por el resto de mi vida. 3 años después, soy como un neumático desgastado a punto de ser desechado, mientras que los productos culturales de Laura se están vendiendo como pan caliente, y ella está a punto de casarse con el mismo inversor que la ayudó. Esta fue la primera reunión de exalumnos a la que Laura asistió en 3 años. Y fue instantáneamente rodeada por viejos compañeros de clase. Todos ellos admiraban la aguda visión de Laura, cómo eligió el camino correcto para el emprendimiento y la persona correcta con la que estar. Y el que no mencionaron, el que no tenía visión, era sin duda yo. ¿Por qué no se casó el profesor Wang con la familia Q en ese entonces? Al menos habría obtenido una dote considerable. El novio de Laura habló de repente, haciendo que las expresiones de todos se volvieran incómodas. Se acercó a mí como si no hubiera notado nada, llenando mi copa de licor blanco hasta que se desbordó. ¿Me equivoco? ¿Cuánto puedes ganar como profesor? ¿No es así, profesor Wang? Pensé en el cheque que me había entregado Sara. Olvídate de una vida. Incluso en 2 vidas sería difícil ganar tanto, pero simplemente lo dejé expirar, convirtiéndose en un pedazo de papel sin valor. Tal vez cuando sea viejo, pueda sacarlo y presumir ante los jóvenes ignorantes sobre cuánto sacrificé por amor. El licor desbordante goteaba sobre mis pantalones. Una mezcla de desprecio y humillación, pero me lo había buscado. Forzando una sonrisa, extendí la mano para tomar la copa, pero antes de que pudiera hacerlo, un perfume me envolvió. Un brazo rodeó mi cuello, y otra mano tomó la copa primero, derramando la mayor parte del licor sobre el novio de Laura. Soy la última en llegar, así que me castigo con un trago primero. Ryan y yo pagaremos la cuenta de esta noche. Observé mientras Sara bebía la mitad de la copa, dejando a Laura y a su novio con expresiones amargas. Los demás compañeros de clase rápidamente captaron la situación, elogiando la generosidad de Sara mientras sutilmente aislaban a Laura y a su novio. Sara, ligeramente ebria, se recostó contra mí, su rostro pálido visiblemente sonrojado. Lo siento, cariño, llegué tarde. Capítulo 5. Sara se suponía que debía usar el periodo de enfriamiento de 1 mes durante nuestro divorcio para trazar una línea clara entre nosotros. Sin embargo, aún asistió a la reunión de exalumnos, actuando tan cercana como siempre, haciendo que la idea de divorcio pareciera ridícula. Mi Wang es un académico, simplemente le encanta enseñar. No le importa ser el CEO de la empresa principal. ¿Qué puedo hacer? Si Laura siempre se mantenía con cierta pretensión, Sara, cuando quería, podía mezclarse con cualquiera. En ese momento, ella llevaba una jarra y una copa, recorriendo la mesa,
convirtiéndose en el alma de la fiesta. Transformó la reunión de exalumnos en un evento animado, y no pude detenerla sin avergonzarla frente a nuestros compañeros. Así que la dejé ser. Todos nos elogiaban por nuestro profundo afecto, envidiando nuestro matrimonio. Justo cuando se acercaba a Laura y a su novio, la jarra se quedó sin vino. Sara se frotó la cabeza, fingiendo estar abrumada por el alcohol, y tropezó, cayendo en mis brazos. Las sonrisas forzadas en los rostros de Laura y su novio se desvanecieron al instante, ignorando los intentos de consuelo de su novio. Laura tomó su bolso y abrigo y salió de la reunión. Ayudé a Sara a levantarse. Me disculpé con los demás. Pagué la cuenta y la llevé al coche, pero Sara se aferró a mi camisa, negándose a soltarla, así que no tuve más remedio que subirme al coche con ella. Señor, la jefa Q vino de un importante evento de negocios. ¿Deberíamos regresar? No es de extrañar que hoy enviaran un coche de negocios. El conductor me preguntó a través del retrovisor, pero Sara ya estaba dormida en mi regazo. No importa cuán importante fuera el evento, no iba a regresar. Aparté los mechones de cabello que le cosquilleaban la frente. Mis dedos atraparon un familiar aroma a champú afrutado, más embriagador que el vino. Llévanos a casa. Pude sentir que Sara me estaba protegiendo deliberadamente esta noche y apuntando a Laura y a su novio. Sara siempre ha sido una persona fuerte. Si el cachorro que crió era ladrado por otro, sería la primera en ladrar de vuelta. Tal vez Sara solo me compadecía, un graduado doctoral y profesor universitario, pero aún un ratón de biblioteca que no podía responder cuando lo mofaban. Mi teléfono vibró unas cuantas veces, no queriendo despertarla. Lo alcancé para silenciarlo, pero vi un mensaje del anfitrión. La jefa Q no iba a venir, pero cuando mencioné que Laura se estaba burlando de ti, apareció en un instante. No hay pareja que no tenga peleas. Ve a casa y habla bien las cosas. Deja de saltar al divorcio cada vez. El papel blanco que simbolizaba el amor debería haberse convertido en cenizas cuando Sara me entregó ese cheque. Pero ahora, una tenue brasa parpadeaba en mi corazón, mostrando signos de reavivarse. Era como si solo necesitara agregar un poco de leña para encender un fuego que arrasara con todo. Pero justo cuando estaba a punto de recoger la primera ramita, comenzó a llover. Cargué a Sara fuera del coche. Y más adelante, un hombre inclinó ligeramente su paraguas, revelando un rostro medio cubierto de barba. Ya no era la figura deslumbrante que era en la universidad. Parecía más patético bajo el paraguas que si estuviera bajo la lluvia. Sara se despertó en ese momento. Se soltó de mis brazos y corrió hacia él. No le importaban el viento ni la lluvia, solo que sus manos fueran lo suficientemente rápidas para atrapar a ese hombre. Elías había regresado a casa después de su divorcio. Sara finalmente estaba consiguiendo lo que quería. Debería felicitarla, pero solo podía quedarme bajo la lluvia, dejando que mis lágrimas se enfriaran. Capítulo 6. La única claridad que le quedaba a Sara en su estado de embriaguez era reconocer a Elías. Ahora, ni siquiera podía encontrar su propia casa. Tomé el paraguas del conductor y caminé hacia la casa de enfrente. Mientras esperaba a que la ama de llaves abriera la puerta, moví las plantas en macetas del patio, empapadas por la lluvia, al garaje. Esta casa era la que Sara y yo compartimos después de casarnos, y todas las plantas en macetas dentro y alrededor del patio fueron plantadas y cuidadas por mí durante los últimos 3 años. Azaleas, jazmines y begonias habían florecido bajo mi cuidado, excepto Sara. Ella era como una piedra mal plantada, incapaz de florecer sin importar cuánta atención recibiera. Elías ayudó a Sara mientras se acercaban tambaleándose, su paraguas inclinado, dejando la mitad de su ropa empapada. Por supuesto, los amigos de la infancia que se conocen bien siempre brindan más consuelo. Y lo más importante es que a Sara le gustaba genuinamente. Ryan, ha pasado mucho tiempo. Es muy tarde. ¿A dónde vas? Realmente había pasado mucho tiempo desde que vi a Elías. No terminó su doctorado antes de regresar a casa para hacerse cargo del negocio familiar, viviendo la mitad del tiempo en el extranjero con su esposa. Durante los últimos 2 años, he evitado estar en el mismo lugar que él. Sara tenía su propio orgullo. Durante el matrimonio de Elías, nunca cruzó ninguna línea, pero se mantenía a distancia, observando a esa pareja amorosa con una expresión que evocaba tanto lástima como impotencia, como un niño que no puede obtener el caramelo que desea. Temía que un día no pudiera resistirme a golpear a Elías, exigiendo saber por qué rompió el compromiso, por qué hizo sufrir a Sara, pero ahora, no tenía ninguna base para decir nada. Una vez que el periodo de enfriamiento para el divorcio terminara, si el mundo de Sara era soleado o tormentoso, ya no tendría nada que ver conmigo. Tengo algunos asuntos que atender en la universidad y estamos en proceso de divorciarnos.
Elías no dijo nada más. Continuó apoyando a Sara mientras caminaban hacia la ama de llaves. Cuando me volví hacia el conductor, sentí un tirón en mi camisa. Mirando hacia abajo, vi que la mano de Sara había agarrado mi camisa nuevamente. Mientras murmuraba "no te vayas" repetidamente, suavemente saqué mi camisa y me subí al coche. Sara solo me había confundido con otra persona. Cuando despierte y vea a Elías, seguramente estará feliz. Después de ese día, no volví a ver a Sara. Cuando terminó el periodo de enfriamiento para el divorcio, le envié un mensaje en WeChat, pidiéndole que nos encontráramos en la oficina de registro civil. Tomé un día libre y esperé desde la mañana hasta el final de la jornada laboral, pero Sara nunca apareció. Este era el matrimonio que ella estaba ansiosa por terminar. No importaba cuán importante fuera algo más. Debería haber quedado en segundo plano. Sintiendo inquietud, contacté a su asistente, solo para que me dijera que Sara había sido hospitalizada debido a una perforación estomacal causada por el consumo excesivo de alcohol. El asistente también mencionó que Elías planeaba volver a casarse y estaba preparando todo para dejar su empresa y vivir en el extranjero con su esposa por un periodo prolongado. Fui a la casa de la familia Chen, donde las emociones que había reprimido durante los últimos 3 años surgieron a través de mis puños, una y otra vez, dirigidos a Elías. ¿Qué demonios pensaba de Sara? Capítulo 7. En cuanto a físico y fuerza, no soy rival para Elías, pero cuando se trata de quien está dispuesto a llegar más lejos, él no es rival para mí. Después de que los 2 conductores de la familia Chen me retuvieran, y los ancianos Chen rodearan a Elías, magullado y golpeado, amenazando con llamar a la policía y prometiendo despojarme de mi título y trabajo, me limpié la sangre de la comisura de la boca, fulminando a Elías con una mirada que podría arrancarle la piel de los huesos. Él sabía todo, sabía sobre el amor de Sara y su espera, pero aún así le dio esperanza solo para arrebatársela cruelmente. Elías despidió a los conductores y a sus padres. Luego se sentó en los escalones junto a la puerta, dándole una palmadita al lugar a su lado. Cuando me senté, el lugar donde acababa de recibir una patada me dolía, y no pude evitar girar la cabeza, apretando los dientes por el dolor. Ryan, no me di cuenta de que realmente te importaba Sara. Supongo que malinterpreté las cosas estos últimos años. Sí, eso es lo que todos los cercanos a nosotros pensaban. Creían que me casé con Sara solo para aprovechar su vulnerabilidad, que tenía motivos ocultos. Si mis sentimientos eran sinceros o no, todos podían cuestionarlos, pero Elías no tenía ese derecho. Acabas de divorciarte y viniste corriendo a buscar a Sara, tratándola como un plan de respaldo, un parche para tus heridas. ¿Puedes jurar que siempre has visto a Sara como nada más que una hermana, una amiga? Cuando Elías permaneció en silencio, una expresión amarga formándose en las comisuras de sus ojos, no pude evitar soltar una risa fría. Como hombre, ¿quién no podía adivinar lo que realmente pasaba en lo más profundo de su corazón? Así como yo había evitado a Elías estos últimos 3 años, ¿no me había evitado él a mí también? Al final, solo quería que Sara se quedara donde estaba, esperándolo para que se volviera hacia ella. Después de que expuse la hipocresía de Elías, se tomó un momento para procesarlo antes de darse una bofetada en la cara. Dijo que esta vez no planeaba regresar, que dejaría la familia y la empresa en manos de su hermano menor. Finalmente, me miró, dudando como si quisiera decir algo, esperando a que sus emociones se calmaran. Tú y Sara, cuídense el uno al otro. ¿Qué futuro hay para Sara y para mí? Ni siquiera se había recuperado del todo antes de que completáramos los trámites del divorcio. Miré la carretera ancha y recta delante de mí, y cuando volví la cabeza, me di cuenta de que la figura de Sara ya había desaparecido del estrecho puente. Se fue tan rápido, sin miedo ni vacilación, sin un rastro de arrepentimiento. Después de eso, los días pasaron como arena a través de un reloj de arena. Antes de darme cuenta, la mayor parte del tiempo se había escurrido. Estaba en mi dormitorio, respondiendo correos electrónicos cuando recibí una llamada de mi suegra. Hijo Wang, por favor ve a ver a Sara, no nos está escuchando. Capítulo 8. Nunca pensé que divorciarme haría que mi suegra finalmente me reconociera. Me dijo que Sara no estaba manejando la empresa ni quedándose en casa. A pesar de no haberse recuperado completamente, estaba bebiendo todos los días, convirtiéndose de una destacada empresaria en una alcohólica de pleno derecho. Esta noche, Sara y algunas de sus amigas ricas y consentidas estaban organizando una fiesta en yate, y una de las herederas de una empresa de entretenimiento había traído a sus nuevos miembros de una boy band para que se unieran. Cuando subí al yate, vi a Sara en el sofá iluminado de la cubierta, mordiendo una manzana mientras se acercaba lentamente a uno de los artistas masculinos.
Caminé hacia ella y le puse mi abrigo sobre los hombros. Era pleno invierno, y ella estaba en el frío viento del mar, vestida tan ligeramente y haciendo un espectáculo de sí misma. Mi interrupción claramente mató el ánimo de todos los presentes. ¿No es ese el esposo con doctorado de Q? Dijimos que no se podían traer acompañantes a la fiesta, ¿verdad? Q está rompiendo las reglas. ¿Cómo la castigamos? Q falló el último desafío también. Definitivamente merece un buen castigo. En ese momento, una mujer me pasó una copa de vino, y noté la mesa detrás de ella. Habían estado jugando a la verdad o desafío. Parecía que no sabían que Sara y yo nos habíamos divorciado. Decidí que era mejor no hacer una escena, así que intenté llevarme a Sara, pero ella se soltó con un fuerte empujón. Ryan Won, no te metas en mis asuntos. Y el olor a alcohol en su aliento me hizo fruncir el ceño, así que me incliné y levanté a Sara sobre mi hombro. Pero cuando me di la vuelta para irme, unas cuantas mujeres me bloquearon el camino. No te apures tanto, Doctor Wang. Aquí no jugamos a crédito. ¿Qué tal si tomas el castigo de Q por ella? No quería lidiar con este grupo, pero luego alguien entró en la cabina y comenzó a llevar el yate más lejos mar adentro. Ahora no podía irme, así que no tuve más remedio que dejar a Sara en un lugar resguardado. Está bien, ¿cuál es el juego? 3 castigos, 3 desafíos. Si me negaba a uno, Sara tendría que beber 3 copas de vino como penalización. En los 2 primeros, bailé torpemente con los miembros de la boy band y recité en voz alta un poema de amor. Pero para el tercero, alguien que estaba demasiado borracho agarró el bolso de Sara y lo arrojó al mar. El doctor Wang es tan devoto de Q. ¿Qué tal si te lanzas al mar y recuperas su bolso? Eso es demasiado cruel. Ese bolso tiene las cosas más preciadas de Q. Si no lo recuperas, te matará cuando se despierte. J.E. Tal vez el doctor Wang ni siquiera sabe nadar. Aunque seguían llamándome Doctor Wang, estaba claro que era solo otra forma de desprecio. Los miembros de la boy band se apoyaban en las barandillas con sus bebidas, sonriendo con desprecio, como diciendo, ¿de qué sirve tener un doctorado? Todavía tienes que entretener a los ricos, igual que nosotros. Apreté los puños tan fuerte que mis huesos crujieron. Quería terminar con esta farsa allí mismo, pero la voz que vino de la esquina, más fría que la brisa marina invernal, hizo que mi corazón se hundiera. Sara se había despertado. Estaba sonriendo, pero sus ojos eran tan fríos como el mar nocturno. Ryan sabe nadar muy bien. Incluso ganó premios en la Universidad de Pekín. Ryan, sé un amor y recupera mi bolso. Sí. Mientras cerraba los ojos y me lanzaba al mar, me dije a mí mismo que esta sería la última vez que haría algo tonto por Sara. Capítulo 9. En pleno invierno, el mar estaba helado, y el viento nocturno, cargado con las risas del yate, azotaba mis oídos. Vi el bolso balanceándose en las olas a lo lejos, pero no importaba cuánto nadara. No podía cerrar la distancia. Pensé en estos 3 años de matrimonio. Pensé en Sara. A veces estaba tan cerca que podía tocar su mejilla con solo estirar la mano, y otras veces estaba tan lejos que, por más que lo intentara, no podía ni siquiera alcanzar el dobladillo de su vestido. La mayoría de las veces, cuando miraba a la brillante y radiante Sara, pensaba que era solo un espejismo. Al final de todo, ¿no debería al menos intentar aferrarme a algo? Las olas y el viento me detenían, pero empujé con mis brazos y cuerpo. Cuando el agua helada casi había agotado toda mi fuerza y calor, finalmente agarré la correa del bolso. Estaba empapado en agua salada, y arrastrarlo se sentía como arrastrar una roca. Esas mujeres dijeron que lo importante era lo que había dentro del bolso, pero cuando lo abrí, todo lo que encontré fueron algunos cosméticos y una foto arrugada flotando en el agua salada. La luz de la luna era demasiado tenue esa noche para ver la foto con claridad. No fue hasta que las luces del yate parpadearon de nuevo, iluminando esa figura familiar apoyada en la proa, chocando copas con alguien, que pude ver la foto con claridad bajo los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno. En ese breve momento de brillo, reconocí a las 2 personas en la foto, Sara y Elías. Esta cosa tan importante había drenado la última pizca de fuerza que me quedaba. Como un pez moribundo, fui lanzado por las olas. Mis ojos ardían por el agua salada, y un dolor agudo atravesó la parte posterior de mi cabeza. Sara ni siquiera miró en mi dirección. Incluso si desapareciera en el mar, lo único que ella podría lamentar perder sería esa foto arrugada. Pensé en el personaje sin nombre en la novela que estaba escribiendo, que murió persiguiendo un espejismo. Ahora, tiene un nombre. Se llama Ryan. Ryan, ¿dónde estás? Ryan, deja de llamarme Sara. Esta vez estoy realmente cansado, ya sea de tumbarme bajo el sol abrasador o de hundirme en las arenas movedizas.
En el momento en que cerré los ojos, el espejismo desapareció. ¿Quién eres? Me cubrí los ojos de la luz cegadora. Las palabras desgarraron mis labios secos y agrietados, causando un dolor agudo. La mujer junto a la cama, a pesar de su aspecto desmejorado, no podía ocultar su belleza. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de lágrimas que aún no caían. Ryan, ¿no me recuerdas? Capítulo 10. Desde el divorcio, Sara ha estado corriendo de un lado a otro en el hospital por mí, y ha perdido mucho peso. La enfermera jefe y los médicos dicen que tengo suerte de tener una esposa tan buena, lamentando el hecho de que haya perdido la memoria de ella. Pero la verdad es que simplemente no quiero recordarla. Para ser precisos, estoy fingiendo. Después de que las olas estrellaron la parte posterior de mi cabeza contra las rocas, la hemorragia y la lesión cerebral resultantes hicieron que la amnesia fuera un resultado plausible. El médico jefe revisó todos los resultados de las pruebas y solo pudo sacudir la cabeza ante Sara. Y luego Sara comenzó a llorar. La enfermera me dijo que cuando me sacaron del mar, todavía estaba agarrando una foto, que Sara debe tener ahora. Entonces, ¿por qué está llorando? Ya estamos divorciados. Incluso si estuviera muerto, ella no sería quien debería llorarme. Durante mi estancia en el hospital, vinieron estudiantes, compañeros de trabajo, e incluso mis antiguos suegros. La habitación pronto se llenó de regalos y flores. Todos intentaron hablarme de Sara, intentando ayudarme a recordarla. Me cansé y decidí darme de alta antes de tiempo. Cuando regresé al dormitorio vacío, inmediatamente me pregunté qué ladrón estaría tan hambre como para robarme. Pero luego el profesor San vino y me dijo que Sara se había llevado todas mis cosas. No volví a nuestra antigua casa, y no respondí las llamadas de Sara. Pasé todo el día acostado en la dura cama del dormitorio, y cuando desperté, encontré a Sara acurrucada como un gatito en la puerta. El dormitorio tenía calefacción, así que no se estaba congelando, pero sus mejillas y nariz seguían rojas. La voz de Sara era ronca, con un toque de su tono habitual de mimada que tiraba del corazón. Ryan, me arrepiento. ¿Puedes venir a casa conmigo? No estaba seguro de que se arrepentía, tal vez de hacerme saltar al mar, tal vez del divorcio, pero ¿qué pasaría si volviera, y un día Sara se arrepintiera de nuevo? ¿Qué haría entonces? Sentí pena por Sara por ser el plan de respaldo de Elías, pero si volviera y me convirtiera en su plan de respaldo, nadie sentiría pena por mí, solo señalarían con el dedo y me llamarían desvergonzado. Alejé suavemente a Sara, cerré la puerta del dormitorio y aseguré la cerradura. Este es un alojamiento para el personal, no se permiten personas ajenas. Señora Liu, ¿puede verificar de quién es familiar? Me han desaparecido cosas en el dormitorio. Necesitamos cambiar las cerraduras. La señora Liu no reconoció a Sara y comenzó a cuestionarla y a registrar su información. Me apresuré a irme, casi corriendo para salir de su vista. Pasé el día sentado sin hacer nada en mi oficina. Cuando volví al dormitorio con un juego de ropa de cama que había encargado, vi a Sara sentada en la cama. Por un momento, pensé que estaba viendo un fantasma. Capítulo 11. Para entrar en el dormitorio, Sara tuvo que demostrar que era familiar. Con nuestro certificado de matrimonio en la oficina de registro civil, usó en su lugar nuestra foto de boda. Ahora me tocaba a mí averiguar cómo demostrar que estábamos divorciados. Naturalmente, ella no me había dejado el certificado de divorcio cuando se llevó todo del dormitorio. No volví a casa, y ella no se fue. Por primera vez, entendí lo que Elías quiso decir cuando describió a Sara como pegajosa como una lapa. Solo pensar en ello me hacía sentir miserable, como si me exprimieran jugo de limón directamente en el corazón, agudo y doloroso. Esa noche, dejé la ropa de cama con Sara y pasé la noche apretado en la habitación del profesor Sang. Sara realmente echó raíces en el dormitorio, sin ama de llaves ni cocinera. De alguna manera logró mantenerse. Durante el día, iba a trabajar. Por la tarde, me esperaba fuera del edificio de mi oficina. En menos de una semana, todo el campus lo sabía. La poderosa CEO determinada a recuperar su amor. Era un cliché, pero captó la atención de todos. Cada vez más personas comenzaron a aparecer como guardianes del amor autoproclamados, molestándome. A sus ojos, yo era el villano por olvidar a una mujer tan devota. No queriendo molestar más al profesor Sang, alquilé un pequeño apartamento fuera del campus, un espacio suficiente para mí. Esperaba que Sara me olvidara pronto. No necesitaba su culpa ni su remordimiento. Después de todo, mi supuesta amnesia no me había costado ninguno de mis años de aprendizaje. Solo estaba fingiendo haberlo olvidado, y no había afectado mi vida ni mi trabajo de ninguna manera. Sara seguía viniendo todos los días, sentándose frente a mí durante la cena,
presentando los platos que había aprendido a cocinar. Sus dedos estaban cubiertos de ampollas por quemaduras y cortes por el cuchillo. En el pasado, ni siquiera cocinaba. Incluso una manzana tenía que ser pelada y entregada directamente a ella. Sara no sería capaz de mantener esto. Cuando se cansara de este juego de perseguir a su esposo, se iría por su cuenta. Cada grano de arroz que tragaba se sentía como una piedra, pesado en mi estómago, haciéndome parecer frío e inflexible. Después de 3 días de intensa nevada, la vista desde la ventana estaba llena de todo tipo de muñecos de nieve. Alguien irrumpió en mi oficina. La nieve en sus hombros y zapatos se derretía en charcos en el suelo. Profesor Wang, ha pasado algo terrible. Su esposa se cayó en la nieve y hay mucha sangre. Sara había caído justo fuera de la concurrida puerta oeste. El picante caldo de fideos que había comprado estaba derramado por todo el suelo. Hacía tiempo que se había enfriado. Solo con mirar el envase podía decir que era de mi lugar favorito durante la escuela de posgrado. En ese entonces, solía llevar a Elías allí, y Sara siempre nos acompañaba. La nieve estaba salpicada de pequeñas manchas de sangre, y grandes manchas de ella también. No podía saber dónde estaba herida Sara. Me arrodillé en el suelo, sin saber qué hacer, y solo podía gritar impotente a los estudiantes que se habían reunido alrededor. Una ambulancia. Alguien llame a una ambulancia. Ahora. En ese momento, sentí un toque fresco en mi mano. Giré la cabeza y me encontré con esos ojos familiares y traviesos, aún vivos y capaces de atravesarme. Sara sonrió mientras se sentaba, frotando mi rostro, que se había congelado de miedo. Te engañé. Sabía que estabas fingiendo. La empujé con fuerza, resbalando y deslizándome en la nieve, huyendo lo más torpemente posible. Capítulo 12. Si alguien me preguntara si aún amo a Sara, la respuesta sería sí. El veneno del amor no desaparece tan fácilmente. Después de intentarlo durante tanto tiempo, solo he logrado raspar unas pocas piezas de mis huesos, lo suficiente como para subirme a un avión rumbo a la ciudad norte. Terminé mi licenciatura, maestría y doctorado en Pekín. Me casé aquí, y mi padre murió aquí. Una vez pensé que nunca podría liberarme de los lazos que me ataban a esta ciudad. Pero ahora, a los 30 años, siento que la mayor parte de mi vida ya ha pasado. Me senté en la terminal del aeropuerto, sosteniendo mi tarjeta de embarque, mirando las nubes de tormenta que se acumulaban afuera a través de las grandes ventanas. Las pantallas parpadeaban con retrasos de vuelos, lo que aumentaba mi inquietud. Sara llamó. La había evitado durante tanto tiempo, pero como estaba a punto de irme, decidí contestar el teléfono por última vez. No me preguntó sobre mi renuncia, ni sobre a dónde iba. Su voz era ligera, como si estuviera conteniendo una risa. Miré a mi alrededor, medio esperando que saltara de algún rincón para asustarme. Ryan, ¿todavía me amas? Ya no te amo, y tengo demasiado miedo de volver a amarte. Las palabras salieron, un reflejo de las incontables veces que las había ensayado en mi mente. Al escuchar a Sara reír al otro lado de la línea, mi corazón se tensó. Luego se relajó lentamente, pero a medida que reía, su voz se volvió tensa, como si estuviera llorando o hubiera estado bebiendo. Ryan, tengo tanto dolor. Estoy sangrando mucho. ¿Puedes venir a verme? Ya había caído en su trampa una vez. No iba a dejarme engañar de nuevo. Justo en ese momento, el anuncio sonó en los altavoces indicando que mi vuelo estaba abordando. No hubo retrasos, no hubo cancelaciones, y Sara no apareció en el aeropuerto para detenerme. Lo siento, Sara. Ambos necesitamos seguir adelante con nuestras vidas. Colgué el teléfono, y después de un momento de reflexión, saqué la tarjeta SIM que había usado durante los últimos 10 años. La partí por la mitad y la arrojé a la basura del aeropuerto, despidiéndome del pasado. La ciudad norte no está lejos de mi ciudad natal, y con mi padre enterrado aquí, no se sentía solitario. Aquí, seguía siendo el profesor Wang para mis colegas y compañeros de clase. Aunque ya no era profesor asociado Wang, el personal senior de la universidad era amable y a menudo intentaba emparejarme con sus familiares. Eventualmente, les dije en broma que estaba divorciado y tenía 2 hijos. Lo que puso fin a eso, la universidad proporcionó viviendas para los profesores. Y adopté un gato. Mirando atrás, probablemente fue una tontería. El gato no tenía respeto por su dueño, siempre enseñando los dientes y siendo difícil, pero me gustaba de todos modos. En noches de insomnio, lo agarraba y lo sostenía cerca. Era más efectivo que cualquier ayuda para dormir. Pasaron años así, hasta que un día, durante un intercambio académico en el extranjero, me encontré con Elías. Estaba allí con su esposa e hijos, y en cuanto me vio, sus ojos se enrojecieron y me agarró del cuello. Ryan, ¿dónde has estado todos estos años?
¿Sabes que Sara está muerta? Capítulo 13. La lluvia que nunca cayó cuando dejé Pekín finalmente cayó a cántaros, acompañada de truenos y relámpagos. Renuncié discretamente en ese entonces, manteniéndolo en secreto de Sara hasta que ya estaba en el aeropuerto. Sara tuvo el accidente de tráfico camino al aeropuerto. Estaba conduciendo sola, acelerando todo el camino, y se estrelló contra un camión grande. No es de extrañar que siguiera sintiendo que ella aparecería de repente en el aeropuerto, bloqueando mi camino y gritando, Ryan, no puedes irte. ¿Cómo pudo haber sido un accidente de tráfico? Habría sido mejor si solo hubiera sido otra broma de Sara. Después de todo, se había reído de mí tantas veces. Una más no habría hecho diferencia. Elías me dijo que fue Sara quien lo convenció de reconciliarse con su esposa, y que fue porque esos 3 años de nuestro matrimonio hicieron que Sara finalmente dejara ir su obsesión. Pero dejar ir a Elías fue como someterse a una cirugía mayor para Sara. El dolor era demasiado intenso cuando estaba sobria, así que recurrió al alcohol para adormecerse después. El divorcio no fue porque todavía estuviera enfadada con su yo más joven. Sara todavía estaba perdida, buscando una forma de curarse. Fue mi salto imprudente al mar lo que la obligó a tomar medidas drásticas. Más tarde, Sara le dijo a Elías que sabía que estaba fingiendo mi amnesia. Después de todo, ¿cómo podría alguien que no recordaba nada mantener una cara seria a su alrededor todo el día? Sara jugó junto conmigo, tratando de hacerme feliz, pero nunca imaginó que estaba decidido a irme. Elías saludó a la niña que lo esperaba en la distancia, que lo llamó papá. Su expresión se suavizó considerablemente. Los primeros en llegar le dijeron a los tíos de Sara que ella quería mantenerlo en secreto para ti. Pero, Ryan, deberías saber que la persona a la que amaba cuando murió eras tú. Nunca imaginé que algún día escucharía a Elías decir que Sara me amaba. Después de que Elías se fue, bebí toda una botella de agua, pero no pudo eliminar la amargura en mi corazón. Era como si una semilla de limón hubiera caído en mi corazón y se hubiera enterrado profundamente, envuelta en carne y sangre. No sabía qué hacer con la amargura. El vuelo de conexión de regreso a la ciudad norte tenía una escala en Pekín, lo que me daba medio día allí. Pedí permiso al colega senior que lideraba el equipo para ir a la ciudad. Adelante. Recuerdo que el profesor Wang pasó bastante tiempo en Pekín. Debes tener muchos amigos aquí. No, voy a ver a mi amor. Salí bajo la llovizna, y en un momento de confusión, pensé que vi a una chica delicada saltando a un charco frente a mí. Ella sonrió, sus ojos brillantes y cautivadores. Ryan, te engañé de nuevo.